Buenas tardes. En el día de hoy, mi compañera Valery Roncayo Guevara, junto con mi persona, Aura Mendoza Angulo, vamos a explorar el maravilloso mundo de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una antigua disciplina filosófica y forma de pensamiento especulativo, de tipo protocientífico. Fue practicada desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, cuando fue desplazada por el surgimiento de la química. La alquimia se encontraba íntimamente vinculada con la astrología, ya que el hombre antiguo buscaba una correlación entre los asuntos de la tierra y los del cielo, y aspiraba a aprender a manipularlos para su propio beneficio. En ese sentido, entre los intereses de la alquimia figuraban los de las disciplinas modernas de la química, la metalurgia, la física, la medicina y la semiótica, pero también el misticismo y el arte. Era a la vez una disciplina protocientífica y una disciplina espiritual, lo que quiere decir que tenía ideas e hipótesis bien establecidas, pero no contaba con la parte experimental. El nombre alquimia proviene del árabe alquimia, de donde surgió también la palabra química. Este término árabe probablemente provenga del vocablo griego humeia, que significa verter juntos, soldar o alear, o del persa quimia, que significa oro, ya que era un objetivo común de la alquimia transformar elementos innobles en metales preciosos como el oro. Otra explicación sugiere como origen del término de la voz egipcia keme, que se empleaba como el nombre de Egipto. De allí provenían los más antiguos textos alquímicos sobre el arte de fabricar oro y plata. En palabras del emperador romano Diocleciano, quien ordenó quemarlos en un decreto el año 300. ¿Cómo empezó la alquimia? Según muchas fuentes, la alquimia se originó en el Antiguo Egipto. Para el 332 a.C., la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno propició el contacto de los filósofos griegos con prácticas egipcias y la posterior fusión de sus teorías. Esta unión resultó en quimeia, que a su vez evolucionó en alquimia durante la ocupación árabe de Egipto. Por otro lado, la introducción de la alquimia en Occidente tuvo lugar en el siglo VIII, cuando las influencias árabes la llevaron hasta España. Esta propagación supuso el comienzo del viaje de la alquimia por toda Europa, despertando el interés en la transmutación de los metales y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Cómo se practicaba? La alquimia tuvo diversas manifestaciones en Oriente y Occidente, ligadas tanto a la espiritualidad como a la búsqueda de la trascendencia. En China, estaba profundamente vinculada al taoísmo. Se basaba en conceptos como el yin y el yang, el qi, los cinco elementos y el I Ching. Su orientación fue principalmente médica, desarrollando una extensa farmacopea y prácticas como la acupuntura o la moxibustión. Aunque buscaba la inmortalidad mediante elixires, muchos de ellos a base de mercurio, con el tiempo evolucionó hacia métodos más seguros como el tai chi y el qigong. En India, la alquimia llamada Rasayana compartía semejanzas con la china al centrarse en el mercurio y otros metales para prolongar la vida y alcanzar la perfección espiritual o moksha. Estuvo estrechamente vinculada al Ayurveda, el yoga y tradiciones filosóficas como el Vaisheshika, que incluso planteaba teorías atómicas avanzadas. Por su parte, la alquimia occidental surgió en Egipto helenístico, especialmente en Alejandría.
y combinó la herencia hermética egipcia con figuras como Tot o Hermes Trismegisto, con corrientes griegas como el pitagorismo y el gnosticismo. Los egipcios ya concebían la transformación de la materia como un camino hacia la vida eterna, transmitiendo sus saberes mediante textos sagrados como la tabla de Esmeralda, que más tarde sería clave en la expansión de la tradición alquímica en el mundo mediterráneo. Lenguaje alquimista. Este lenguaje se puede definir como un sistema oculto y simbólico, el cual era usado para describir procesos característicos del área, mediante metáforas, fórmulas, símbolos, etc. ¿Por qué se consideraba un sistema oculto? Principalmente era usado así para proteger tanto la vida del alquimista como su trabajo de otros. Los símbolos alquimistas fueron usados para representar elementos o compuestos químicos, como por ejemplo tenemos aquí los tres primos. Este concepto fue creado por el médico, alquimista, teólogo laico y filósofo Paracelso. Este nos dio el concepto de que las sustancias materiales están compuestas por azufre, que representa el alma y el principio de combustibilidad; mercurio o espíritu, que representa el principio de la volatilidad; sal, que identifica el cuerpo y el principio de resistencia al fuego. También representaron los cuatro elementos de la antigua Grecia: aire, tierra, fuego y agua. Además, los 7 metales conocidos en Europa fueron asociados a los 7 planetas clásicos. El oro, por ejemplo, está asociado con el Sol, la plata a la Luna, Mercurio con el planeta que lleva su mismo nombre, cobre con Venus, hierro con Marte, estaño con Júpiter y plomo con Saturno. También utilizaron símbolos para sus compuestos alquímicos, como lo son el ácido y el vinagre. Además, tuvieron procesos alquímicos relacionados con los signos zodiacales. Por ejemplo, que es la congelación con Tauro y la solución con Cáncer. Ahora tenemos el concepto de piedra filosofal. Como sabemos, a lo largo de su historia se llegó a creer en una sustancia capaz de transformar metales e incluso conceder la vida eterna. Este era el principal objetivo de los alquimistas. A pesar de que su nombre lo indique como una piedra, en realidad es esa sustancia mística que comenté al principio. También tiene muchas creencias a lo largo de su trayectoria, por ejemplo, de transformar metales básicos en preciosos. Se creía que al fundir el metal original y mezclarlo con un pedazo de la piedra, este podría transformarse, por ejemplo, en oro. También tenía otra creencia, que era ser el elixir de la vida eterna. En la Edad Media se creía que esta sustancia era una medicina capaz de curar cualquier malestar. En estas facetas se empezó a creer que los alquimistas eran simplemente charlatanes, ya que algunos afirmaban que con esta piedra el individuo se volvería un ser inmortal. También tenemos una pequeña línea de tiempo sobre esta piedra. De 1900 a 1300 se utilizó el concepto de transmutación, es decir, la separación de las partículas más pequeñas de un metal recombinado en otros. Recordemos que este concepto va desde la antigua Grecia. Luego, de 1300 a 1600 se conoce como la gran búsqueda de la piedra filosofal. Ahora, de siglo XVII en adelante, la piedra filosofal fue relacionada con Jesucristo. ¿Pero por qué lo relacionaban? Pues ambos eran símbolos de salvación y transformación, cada uno en su respectiva área, claro está. Algunos simbolismos serían los siguientes. Primero, la transformación y perfección.
La piedra filosofal era la búsqueda a la transformación y purificación del alma, mientras que Cristo es el Mesías que traía la salvación y la transformación de nuestra naturaleza. Además, existía la alquimia cristiana, la cual considera a Cristo como un reflejo de la misma piedra. En un análisis publicado por la Universidad de Barcelona del libro Alquimia y Religión de Raymond Arola, nos dicen que los alquimistas buscaban la verdad de su fe en el cristianismo en la piedra filosofal. Según ellos, respondía a la encarnación del Hijo y a su resurrección, es decir, a su presencia en este mundo mediante la figura de Jesucristo el Mesías. Ahora seguimos con el concepto de quimiatría. Esta surgió en el siglo XVI como una rama de la alquimia. Algunos alquimistas se enfocaron en aplicar los conocimientos de esta área en medicina. Uno de los mayores exponentes de este término fue Paracelso, él mismo que formuló el concepto de los tres primos. Él creía que las enfermedades tenían causas químicas y podían combatirse con remedios químicos. La quimiatría se basaba en la idea de que el cuerpo era un sistema químico en equilibrio. Por ende, las enfermedades eran desequilibrios y para solucionarlos se preparaban medicamentos a partir de metales, minerales y hierbas. En los documentos suministrados por la docente para que pudiéramos abarcar más sobre el tema de la alquimia, encontramos uno llamado el maravilloso libro mudo de la alquimia. Es un análisis de la obra alquímica El libro mudo. Este nos llamó bastante la atención ya que tiene una singular característica. En vez de tener textos, se comunica en 15 láminas que representan el proceso alquímico. El análisis de este libro explica el significado de cada una de las láminas, desde su portada hasta el penúltimo grabado. Pero como tal, hay que tener en cuenta que no hay una única interpretación de este libro. Para muchos alquimistas fue una gran guía visual para sus experimentos. Y bueno, si miramos con cuidado ambas láminas, podemos determinar o podemos observar un laboratorio y el proceso de algún tipo de sustancia o proceso. Aunque también se cree que transmite un mensaje sobre la gran importancia de la observación, la paciencia y además que la verdadera transformación no es lo material, sino lo espiritual. Un mensaje que se vuelve a relacionar con el concepto de la piedra filosofal. Los alquimistas fueron tanto intelectuales como experimentadores prácticos, movidos principalmente por dos grandes aspiraciones: la transmutación de los metales en oro y la búsqueda de la inmortalidad a través del elixir vitae. Aunque muchas de sus investigaciones eran honestas, también hubo casos de engaño y charlatanería, lo que contribuyó a que la alquimia adquiriera mala reputación. Aún así, durante siglos, reyes y gobernantes como Enrique IV de Inglaterra en el siglo XVI patrocinaron a los alquimistas con la esperanza de obtener riquezas o saldar deudas. En sus laboratorios, los alquimistas mezclaban materiales comunes como sal, azufre o cobre, con fórmulas extrañas de origen animal, intentando descubrir la ya mencionada piedra filosofal. Aunque nunca lograron tales fines, su trabajo dio origen a importantes sustancias químicas, como lo son el ácido sulfúrico o el amoníaco. Perseguidos y acusados a veces de brujería, ocultaban sus escritos mediante claves y tintas invisibles, como lo eran el zumo de limón, que solo revelaba su contenido al ser calentado. Se puede decir que la alquimia tuvo mala fama durante gran parte de su historia, pues en algunos lugares solía ser arte de engañadores y charlatanes, y en la Europa cristiana medieval era considerada fuente de saberes ocultos, brujería y cabalismo.
Varios factores que llevaron a la revolución química son el surgimiento de varios métodos de análisis gravimétricos, de análisis derivados de la alquimia y de nuevos instrumentos desarrollados en contextos médicos e industriales. Con ello, los químicos refutaron las teorías de los antiguos griegos aceptadas hasta ese entonces. Por ejemplo, los químicos comenzaron a aceptar que todas las estructuras se componían de más de 4 elementos de acuerdo a la teoría griega y de los 8 elementos de los alquimistas medievales. El alquimista irlandés Robert Boyle sentó los principios de la revolución química debido al enfoque filosófico y de la mecánica corpuscular. Otro factor fue el descubrimiento del aire fijo, es decir, dióxido de carbono, por Joseph Black a mediados del siglo XVIII. Este descubrimiento fue particularmente importante porque probó experimentalmente que el aire no consistía solo de una sustancia y estableció que los gases son un factor experimental muy importante. Los experimentos que realizaron Henry Cavendish y Joseph Priestley al final del siglo XVIII demostraron estos hechos. Aunque la alquimia antigua ya fue superada por la ciencia moderna, su influencia resultó decisiva en el desarrollo del conocimiento. En el siglo XVII, todavía era considerada una disciplina seria, estudiada incluso por figuras como Isaac Newton y otros pensadores de su tiempo. Si bien nunca logró cumplir sus objetivos originales, como la creación de oro o la búsqueda de la piedra filosofal, sus métodos y experimentos fueron reinterpretados a la luz del racionalismo y del método científico, dando lugar a la química moderna. Durante más de un siglo, ambas disciplinas coexistieron casi como sinónimos, hasta que la química se consolidó como ciencia independiente y relegó a la alquimia al ámbito histórico y filosófico. A pesar de ello, el legado de la alquimia sigue presente. Su espíritu de transformación y búsqueda de perfección ha inspirado a ramas tan diversas como la física nuclear y la psicología, manteniéndose como un símbolo del afán humano por comprender y dominar la naturaleza. La alquimia en la cultura pop a menudo es representada como una mezcla de magia y ciencia, donde los personajes usan fórmulas y rituales para transformar elementos y lograr objetivos. Y claro, ha inspirado muchas historias en libros, películas, videojuegos, etc. Por ejemplo, en la literatura tenemos un claro ejemplo, la cual es Frankenstein, que si bien no la mencionan directamente, la idea de crear vida a partir de la ciencia y la experimentación es uno de los principios básicos de la alquimia. Por ejemplo, aquí podemos observar videos referenciando una serie llamada Castlevania. Tanto en el juego como en la serie nos presentan la alquimia como una ciencia arcana que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Además, dentro de la música, algunas bandas y artistas incorporaron conceptos alquímicos tanto en sus letras como en sus álbumes. Esto nos evidencia que la alquimia juega un papel importante en muchas áreas de nuestra vida. Como pudimos darnos cuenta a través de este viaje, la alquimia, a pesar de haber sido relegada como una ciencia meramente filosófica y olvidada en la historia, actualmente sigue siendo influyente en ramas de la química moderna y de otras áreas como lo son la física, la medicina e incluso la psicología, demostrándonos cuán importante fue la alquimia en la historia de la humanidad, sirviendo también como inspiración para
historias, series o incluso música. También hay que tener en cuenta cómo el lenguaje y el significado de la alquimia tuvo sus diversas variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un lenguaje popular, por los hechos sobre la piedra filosofal, la alquimia fue tachada como hechicería y brujería, pero al momento de que su estudio riguroso empezó a florecer, el lenguaje académico la definió como la precursora de la química moderna. Muchas gracias.